La Arquidiócesis de Cali presenta, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedes lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Hermanas y hermanos, el Señor les dé la paz. Nos encontramos en este lugar como una sola familia para celebrar la vida. Es la fiesta del Señor vivida desde la espiritualidad afrodescendiente, motivo por el cual llamamos Eucaristía Afro. Por medio de ella ponemos en manos del Señor lo que somos, nuestras historias, nuestra identidad cultural, nuestras esperanzas y frustraciones, nuestros defectos y virtudes, nuestras acciones y omisiones y todo aquello que nos permite aportar a la construcción de una iglesia en salida y con rostro propio, con la certeza de estar congregados en una misma fe, que sea la ocasión para unirnos al pueblo negro al conmemorarse en esta semana los 168 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia. Demos la bienvenida al excelentísimo Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo auxiliar de Cali y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, quien preside esta Eucaristía. Pastoral Afro te invita hoy con alegría y con mucho amor a que te unas a esta canción de afros hermanos de corazón. Pastoral Afro te invita hoy con alegría y con mucho amor a que te unas a esta canción de afros hermanos de corazón. Pastoral Afro te invita hoy con
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con gozo celebramos esta Eucaristía en el tiempo de la Pascua, también dándole gracias a Dios que nos ha creado libres. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Y hoy en esta Eucaristía tenemos que orar por las nuevas formas de esclavitud ideológica, económica y de tantas formas que siguen generando nuevas opresiones a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. No es ese el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que seamos libres. Pero hay una esclavitud que nos afecta a todos y que solo Dios puede romper, y se llama pecado. La maldad nos pone a cargar cadenas que nos impiden que se cumpla el proyecto de Dios en cada uno. Por ello, con humildad reconozcamos cuáles son esas cadenas que arrastramos por culpa de nuestros pecados y supliquémosle al único que nos puede liberar, que nos perdone, que fortalezca nuestra voluntad y que nos ayude a caminar en la dignidad que Él ha querido para nosotros de ser sus hijos e hijas. Con suma confianza le suplicamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ofendido, Cumbaya, por nuestro
saqueando. Kumbaya. Hay piedad de ellos. Kumbaya. Por los que quieren la guerra. Kumbaya. Kumbaya, Señor. Kumbaya. Kumbaya, Señor. Kumbaya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En cierta ocasión, fueron algunos de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella ciudad que si no se hacían circuncidar, según la costumbre prescrita por Moisés, no se podían salvar. Esto provocó una discordia y una seria discusión con Pablo y Bernabé. Y por eso se resolvió que Pablo y Bernabé, con algunos otros, subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y los presbíteros sobre el problema. Y allí los apóstoles y los presbíteros, en unión con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas Barsabá y a Silas, hombres eminentes en la comunidad, y con ellos enviaron la siguiente carta: los apóstoles y los presbíteros saludan fraternalmente a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que no pertenecen a la raza judía.
habiéndonos enterado de que algunos de nuestra comunidad, sin autorización nuestra, han ido a inquietarlos y a perturbar los ánimos, hemos decidido unánimemente escoger a algunas personas y enviarlas en compañía de nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas. Ellos les comunicarán de palabra las disposiciones siguientes. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, en efecto, no imponerles ninguna otra obligación fuera de lo indispensable. Así pues, absténganse de comer carnes ofrecidas a los falsos dioses, de la sangre y por tanto de carne que conserve huellas de sangre, y de toda unión carnal prohibida por la ley. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Les deseamos completo bienestar. Palabra de Dios. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Lectura del libro del Apocalipsis. Visión que tuvo Juan, el Espíritu se apoderó de mí y un ángel me llevó a la cima de un monte muy grande y elevado y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que edificada por Dios descendía del cielo, radiante con la gloria de Dios. Brillaba como la piedra más preciosa, como diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas. En las puertas había 12 ángeles, y estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, 3 puertas al sur y 3 al occidente. La muralla estaba asentada sobre 12 fundamentos, las cuales llevaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En la ciudad no vi santuario, porque su santuario era Dios, el dueño y señor del universo, junto con el Cordero. La ciudad tampoco necesita sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios le dio su propia luz y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Pero las palabras que me escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El Paráclito, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero no doy la paz como la da el mundo. No se inquiete su corazón ni se acobarde. Ya oyeron lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que regreso al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Se lo digo ahora antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Quiero dirigir un saludo muy especial a aquellos hermanos y hermanas que desde la enfermedad siguen esta Eucaristía a través de la televisión, a quienes les cuidan, que la palabra consoladora llegue hasta allí y les llene de esperanza. Que la Eucaristía que hoy compartimos como comunidad en esta parroquia, Nuestro Señor del Buen Consuelo, sea también para ustedes fortaleza de una comunidad que en espíritu se une a su sufrimiento y en oración también implora su fortaleza. Saludo también a los hermanos y hermanas privados de la libertad que desde los centros de reclusión siguen esta transmisión, a sus familias. También, por supuesto, dar un saludo al Padre Venancio y todos los hermanos sacerdotes que hoy acompañan esta Eucaristía con la pastoral afro aquí en nuestra arquidiócesis de Cali, especialmente a las comunidades de esta pastoral que están vinculadas a este trabajo ya de largos años en el municipio de Yumbo. Saludo al párroco de esta parroquia y vicario episcopal de la zona norte, el Padre José María López. La primera lectura de hoy, en este ya sexto domingo de Pascua, nos muestra que desde los inicios de la iglesia, de las primeras comunidades, había problemas, había dificultades, y una de ellas es que a los que venían al cristianismo provenientes de lo que se llamaba la gentilidad, es decir, de culturas diferentes a la judaica, se les quería imponer las costumbres propias del judaísmo, y en este caso el rito de la circuncisión, que era específico y propio como un rito de iniciación en el judaísmo. Pero también aquí encontramos un elemento luminoso que creo que a lo largo de la historia también ha acompañado la iglesia en medio de sus luces y sombras. Se encuentran los apóstoles para discernir la dificultad y con la luz del Espíritu encuentran un camino que supere la dificultad. Ese elemento luminoso es que siempre
en el fondo y el corazón y la esencia de la iglesia ha estado reconocerse como un espacio donde estamos llamados a ocupar un lugar todos, sin importar nuestros orígenes, sin importar nuestras diferencias de mucho tipo, de muchas características. Al final, la decisión, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles ninguna otra obligación fuera de lo indispensable. Unidad en lo fundamental. Unidad, pero también desde la diversidad. La iglesia es una iglesia donde se vive la unidad, no la uniformidad. La pluralidad, la diversidad de culturas, de orígenes y de otros tipos enriquecen y embellecen la vida de la iglesia, que es como San Pablo la describe bajo la comparación del cuerpo, donde un dedo no es igual a una oreja, ni la oreja es igual a un brazo, y etcétera. Son cada uno miembros tan distintos del cuerpo, pero unidos por el poder del Espíritu, constituyen la belleza del cuerpo unificado. La diversidad no significa imposibilidad de entenderse y de convivir en armonía. A esto, que en otros años ha recibido nombres distintos, incluso, por ejemplo, uno que estuvo muy fuerte en algún tiempo, la inculturación, ahora el Papa Francisco le ha dado un nombre hermoso: cultura del encuentro. Es decir, la capacidad de tender puentes para comunicarnos, para aceptarnos, para integrarnos, para caminar juntos. Hoy, cuando estamos recordando estos 168 años de la abolición de la esclavitud, tenemos que reconocer que hay todavía muchas barreras para que ese deseo que desde el inicio en la iglesia ha estado como parte de su vocación, de ser una comunidad con espacio para todos, aún sigue habiendo barreras, abismos que distancian unas personas de otras simplemente porque son distintas, porque hablan distinto, porque tienen una cultura distinta. Y ante eso nosotros como iglesia estamos llamados en la sociedad a ser testigos de esa cultura del encuentro. Mientras otros hacen campañas para levantar muros, nosotros hacemos todo el esfuerzo para tender puentes. Mientras otros levantan o trazan o cavan profundos abismos para separar unos de otros, nosotros en cambio acercamos, allanamos los senderos para que podamos encontrarnos, entendernos y convivir pacíficamente. Ese es el testimonio, esa es la tarea. La presencia de la pastoral afro y de otras pastorales en la vida de la iglesia no es más que la constatación de este esfuerzo permanente de la iglesia, de valorar y reconocer la riqueza de la diversidad, pero de una diversidad que no es excluida, pero que tampoco puede ser excluyente, sino que debe ser valorada, acogida e integrada por todos. En segundo lugar, mis queridos hermanos y hermanas, mirando el Evangelio de hoy, descubrimos una llamada maravillosa del Señor
en esta Pascua. La llamada a ser morada de Dios. El Señor Jesús en el capítulo 14 de San Juan nos invita a demostrar que le amamos, que amamos a Dios guardando sus palabras. Y que cuando nos esforzamos en amar a Dios guardando sus palabras, nos convertimos en morada de Dios. Como creyentes, nosotros debemos dar testimonio de que Dios habita en nosotros y entre nosotros. El misterio del Dios que vino a habitar entre nosotros tiene que seguirse haciendo patente en la vida de la comunidad creyente y en la vida de cada bautizado. Debemos entonces asumir esa vocación. Mi vocación es hacer presente a Dios en mi casa, en mi vecindario, entre mi familia, entre mis amigos, en el mundo. Y hacerlo presente con mi testimonio. Mi misión, tengo que ser un lugar para el encuentro entre Dios y la humanidad. Y si esto lo relacionamos con lo que acabamos de considerar hace un momento, la cultura del encuentro se vive concretamente cuando yo soy un hombre, una mujer que vive consciente de que en su interior se debe producir un encuentro permanente de sí mismo con Dios. Y al estar en ese encuentro permanente de sí mismo con Dios, se vuelve un instrumento para encontrarse constantemente con el otro, para estar abierto a entrar en relación con los demás. Hoy tenemos no la amenaza, sino la oportunidad de vivir con mayor intensidad esta vocación y esta misión. Vemos todos los días ese doloroso, que ya se está volviendo paisaje, desfile de hombres y mujeres, jóvenes, en un altísimo porcentaje, niños, mujeres embarazadas, con niños recién nacidos llevados aún en sus cochecitos, y ni siquiera de pronto pensamos que cuando pasan por aquí ya tienen miles de kilómetros a cuestas, no en un viaje de turismo, sino en una migración forzada por la realidad. Y ahí tenemos la oportunidad de dar testimonio como creyentes, de ser hombres y mujeres que al tener a Dios en su vida y vivir el encuentro con Dios, se hacen encuentro para esas personas. Cultura del encuentro, una mano tendida, un rostro amable. No invisibilicemos a esa realidad, no la volvamos paisaje, dejémonos interpelar por esos hermanos y hermanas nuestras. No levantemos la muralla de la indiferencia haciendo como si no los viéramos. Tendamos el puente de la sensibilidad, de la palabra cercana, de la mano amiga. Finalmente, hermanos y hermanas, el Señor, una vez más en este tiempo pascual, recuerda un regalo maravilloso que tiene que ser fruto de la Pascua, que Él nos ha dejado. La paz les dejo, mi paz les doy. Sin embargo, Él nos aclara, no la doy como la da el mundo. Hermanos y hermanas, los cristianos que vivimos el misterio pascual debemos ser hombres y mujeres que cultivan la cultura de la paz. No de la paz política solamente, no de la paz social solamente, sino de la paz sobrenatural que no puede darle el mundo, sino que viene de Dios y que nos hace hombres y mujeres con una vocación de construir relaciones donde otros las quieren romper,
de llevar perdón donde otros quieren perpetuar espirales de resentimientos, de venganzas y de odios. De vivir en el amor donde otros quieren mantener y perpetuar unas actitudes de resentimiento, de sospecha del otro. Sembradores de paz, misioneros de paz, porque es lo que hemos recibido de Dios. Hermanos y hermanas, al continuar este camino de la Pascua, avecinarnos a dos maravillosas solemnidades que marcan la recta final de este tiempo, la ascensión del Señor y el Pentecostés, pidamos al Señor la fortaleza de vivir estas tres características cristianas que la palabra de Dios nos regala este día. Y valoremos finalmente la libertad. Para ser libres nos liberó Cristo, y que nosotros no favorezcamos ninguna esclavitud, ni moral, ni social, con nadie. Que seamos hombres y mujeres libres por dentro, pero que liberan al otro y a la otra en su manera de tratarla y relacionarla. Que así sea. Amén. Renovemos nuestra fe. Hermanos y hermanas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Santísima Virgen María, que fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Recibe nuestras ofrendas, Señor. Recibe nuestras ofrendas, Señor. Son para ti, mi Señor. Son para que las aceptes. Te la damos con amor. Son para que las aceptes. Te la damos con amor. Aquí te presentamos, Señor. Este vino y este pan. El pan bajado del cielo. Y el vino de salvación. El pan bajado del cielo. Y el vino de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, en todo tiempo, pero principalmente cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la entrega de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al donarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforma en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires de todos los santos, santas, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús Monsalve, sus obispos auxiliares Juan Carlos y Luis Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por saber que todos somos hijos de Dios, vamos a elevar hasta nuestro Padre la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos como hermanos el abrazo de la paz. Paz, paz, el mundo quiere 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 la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ven a comer a la mesa y ven a comer, comamos el cuerpo de mi Señor. Ay, ven a comer, comamos. Ven a beber a la mesa y ven a beber, bebamos la sangre de mi Señor. Ay, ven a comer, comamos. Ay, ven a beber, ay, ven a comer, comamos. Ay, ven a beber, bebamos. Ay, ven a comer, comamos. Ay, ven a beber. Si me aman, dice el Señor, guarden mis mandamientos. Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Paráclito que esté siempre con ustedes. Aleluya. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor les muestre su rostro y los trate con bondad. El Señor vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Estamos conmemorando la celebración o la conmemoración de la abolición legal de la esclavitud que se celebra todos los años el día 21 de mayo. Esta celebración corresponde al decreto o a la ley 725 del Congreso de la República, donde al cumplirse 150 años de la abolición de la esclavitud, de manera permanente hasta este año, ya cumpliendo 18 años, venimos celebrando de manera cumplida esta gran celebración por medio de la cual festejamos haber soltado las cadenas aquí en Colombia, diciéndole no a la esclavitud y realmente naciendo en este contexto como ciudadanos. Al pueblo negro, al pueblo afrocolombiano, después de estos 18 años, ya esta celebración cumple su mayoría de edad y estamos llamados a evangelizar desde la riqueza que Dios nos ha dado. Nos encontramos ya próximos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, patrona de la Arquidiócesis de Cali.
Esta gran celebración va a implicar entonces toda una semana de celebraciones, de fiestas, a la que todos estamos siendo invitados. Y por eso, a partir del día 15 de junio hasta el 24, vamos a tener algunos eventos en los que queremos que ustedes también se involucren, participen de esas actividades. Es la Semana Arquidiocesana, que además también se hace en el marco del cumpleaños de la Arquidiócesis de Cali. Queremos contar con la presencia de todos los movimientos apostólicos que hay en la arquidiócesis, de los grupos pastorales que hay en las distintas comunidades parroquiales, para que todos, ojalá, nos vinculemos con una gran celebración el día 20 de junio en la Capilla de la Merced. Qué bueno poder contar con todos y cada uno de ustedes durante esta semana arquidiocesana, que además va a tener algunas visitas a hospitales, a clínicas, por parte de los señores obispos, vicarios episcopales, vicarios de zona, algunos párrocos que tienen también hospitales seguramente en su sector, y desde luego también oraremos mucho por los enfermos en nuestras comunidades parroquiales. Pues vamos a tener también nada menos que la procesión del Corpus Christi, que se va a celebrar el día 23 de junio, y desde luego también del segundo festival de cine, que es un festival internacional al que queremos que cada vez le demos más fuerza, porque el primer festival de verdad fue un éxito para nuestra ciudad de Santiago de Cali. Están todos cordialmente invitados y queremos contar con su presencia en estas actividades. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana.